Este libro va a estar en la biblioteca de esta universidad. Este es el libro que yo publiqué hace algunos años, que se llama Literatura puertorriqueña negra del siglo XIX, escrita por negros. ¿Por qué es lo que voy a empezar a investigar? El pensamiento de los negros, no lo que los blancos pensaban de los negros, eso lo podemos saber y lo podemos deducir, pero lo que los negros pensaban de sí mismos. Es como cuando los hombres hablaban de las mujeres. ¿De verdad decimos algo sobre las mujeres que sea correcto? Podemos intuir algunas cosas, pero que le diga yo a mi compañera querida, no, porque ustedes las mujeres son esto y lo otro, me va a tirar como un zapato, porque lo primero que me va a decir, ¿qué sabes tú cómo somos las mujeres si tú eres hombre? Pues lo mismo se puede decir de los negros. ¿De cuándo acá los blancos podemos decir o pensar lo que piensan los negros? Yo como negro no permitiría que un blanco me dijese como yo soy. O yo como puertorriqueño no permitiría jamás que un norteamericano o un estadounidense me dijese como yo soy. Sobre todo cuando se le queda mirando a uno y le dicen, but you don't look Puerto Rican. ¿Nunca le han dicho eso? A mí me lo han dicho muchas veces. You don't look Puerto Rican. And how the Puerto Rican are supposed to look? Así que a mí me interesaba qué pensaban los negros sobre sí mismos y cómo expresaban ese pensamiento. Y como ya les dije que habían cesado en su interés de rebelarse por las armas, porque no tenían las armas, se iban a rebelar por el intelecto. Eleuterio Delques Martinó sabía 5 idiomas. Había sido discípulo de uno de los grandes maestros de esa época, el puertorriqueño Rafael del Valle. Escribía poesía, escribía teatro, escribía ensayos religiosos, era profundamente espiritista, y sobre todo fue maestro de muchísimos hijos de los más prominentes hacendados blancos de Guayama. Así que estamos hablando de un individuo que empieza a expresar su pensamiento, a publicarlo en libros, a estrenarlo en obras de teatro. Seguido a él, Eleuterio Delques tiene varios discípulos, uno de los más importantes, Manuel Alonso y Pizarro, un escritor anarquista de Guayama también. ¿Qué es ser un anarquista? Alguien que piensa que el poder debe ser retado y que el poder debe ser abolido. En Puerto Rico los anarquistas empezaron a nacer rápido como 1890 y pico. Y fueron los que conformaron las primeras trincheras de la lucha obrera en Puerto Rico. Manuel Alonso Pizarro, Fernando Gómez Acosta, José Ferrer y Ferrer, Juan Vilar. Les estoy hablando de negros que publicaron libros sobre la lucha obrera, sobre el pensamiento obrero, sobre el socialismo. Negros que se mezclaron con Santiago Iglesias, con Luisa Capetillo, quienes eran personas blancas, ¿no? Y que constituían el corazón del pensamiento de la resistencia obrera. Le llamaban la negrada socialista, porque todos eran negros y cuando se reunían todo ese montón de negros a hablar de socialismo, había que, vamos a ver cómo resolvemos este problema, ¿no? Y estos negros fueron los que empezaron a orquestar estrategias de resistencia, como por ejemplo contra la American Sugar y con la Sugar Cane, que fueron las empresas norteamericanas que llegaron después de la invasión a quedarse con todas estas tierras en las que estamos aquí ahora mismo nosotros. Y esos negros empezaron a quemar cañaverales. Ah, ustedes se van a quedar con las tierras nuestras y nos van a pagar una porquería y van a explotar la caña de azúcar y se van a llevar millones de dólares de aquí. Pues se jodieron. Todos esos cañaverales que nosotros vemos cuando llegamos aquí, los que pasamos cuando vamos por Coloso, todos esos fueron quemados en protesta y en resistencia por los abusos de los mayorales y de los capataces. Y eso se refleja maravillosamente en una novela que yo considero una de las novelas más importantes de la literatura puertorriqueña, que es La Llamarada, de Enrique Laguerre, escritor negro. Enrique Laguerre era negro. No nos podemos olvidar de eso. A partir de Enrique Laguerre, que reúne el pensamiento negro de ese momento, junto con otros muchísimos escritores que no tengo el tiempo de mencionar, vamos a ver cómo se desarrolla una serie de pensadores negros, de escritores negros, que nos hablan desde la negritud. Y va a surgir un importantísimo libro en la década de los 70, que se llama Narciso descubre su trasero, de Isabel Ocenón,
que va a ser un libro fundamental para entender cuál era la postura, la resistencia y la humillación a la que el negro había sido sometido hasta ese momento. Ese libro para mí es como una Biblia. Sin embargo, ese libro lamentablemente tiene un pequeño defecto. No toma en cuenta lo que escribieron los negros. A partir de ese libro, pues entonces empiezan investigaciones en quiénes fueron esos autores negros que hasta ese momento habían sido desconocidos. Llegan más o menos los años 2000, empiezo yo a averiguar y a sacar estos nombres de la historia, porque cuando uno hablaba de escritores negros, sí, José Celso Barbosa, me parece maravilloso. José Celso Barbosa es un gran intelectual negro puertorriqueño, que no me gustasen sus ideas, bueno, eso es otro cuento, pero era un intelectual, un tipo que ejercía el oficio de pensar su circunstancia, de pensar su país, ¿no? Y a raíz de esos descubrimientos, a la par se van dando unas producciones literarias importantísimas de novelistas y escritores negros, como Ivonne Denis, por ejemplo, Ivonne Denis Rosario, de una novela excelentísima que se llama Buffet. Se dan los trabajos de Yolanda Arroyo Pizarro, se dan los trabajos de Mayra Santos Feble y muchísimos otros trabajos de escritoras negras que casualmente son las voces más sonoras en esta nueva generación de escritores desde la cultura negra y desde el espacio de los negros. Así que cuando yo saco este libro, yo me empiezo a dar cuenta que hay una serie de escritores que nadie ha mencionado o han sido mencionados brevemente. Por ejemplo, individuos como Tomás Carrión Maduro, uno de los pensadores más interesantes y más poderosos de principios del siglo XX en Puerto Rico. Era un estadista, interesaba que Puerto Rico formase parte de Estados Unidos, pero no era un estadista fanático como lo era Barbosa, sino que en sus escritos, por ejemplo, él los apoya con sus viajes. Hace un viaje estupendo a Nueva York, donde empieza a recoger las relaciones entre los negros puertorriqueños, los criollos puertorriqueños y los americanos, y las tensiones que esas relaciones generan. Y dice, yo no sé qué estabilidad es la que vamos a tener nosotros con una gente que no nos respeta, con una gente que nos trata como esclavizados, con una gente que no entiende quiénes somos nosotros los puertorriqueños. Y escribe un libro maravilloso que se llama Ten con Ten, donde expresa todas esas dudas que él como estadista siente que Puerto Rico va a enfrentar si se une a la nación americana. Amigo entrañable de Tomás Carrión Maduro, va a empezar a desarrollar una carrera excelentísima, Luis Felipe de Sus. En uno de sus poemas dice, yo soy negro y soy más feliz que el Papa. Luis Felipe de Sus va a ser el primer intelectual negro que va a sentar las raíces del independentismo puertorriqueño desde el espacio de la negritud. Escribe un libro interesantísimo que se llama El hombre de color y la independencia de Puerto Rico, un libro que leyó con mucho interés el maestro Pedro Albizu Campos, hombre negro, intelectual y político. Y se va a dejar influenciar mucho por las ideas de Luis Felipe de Sus. Y así le sigo mencionando y no acabo nunca. Pero para resumir, porque ya veo que se está acercando la hora, quiero que entendamos que la resistencia no es un asunto de simplemente no estar de acuerdo. La resistencia tiene que ser dinámica. Yo creo que yo como intelectual, mis compañeros escritores que están aquí como intelectuales y ustedes como universitarios, y dicho sea de paso, ¿saben lo que quiere decir la palabra universitario? Persona que observa el universo. Y si uno observa el universo, uno tiene la opción de sacar conclusiones sobre el universo que uno observa. Uno tiene la capacidad del juicio, la libertad de la argumentación y la utilización del criterio. Ustedes tienen el deber de ser resistentes. Nosotros resistimos, por ejemplo, Alberto, Fernando, yo, muchísimos otros resistimos lo que está sucediendo con la cultura en Puerto Rico en este momento. El primer cantazo que nos va a dar el IVA, nos lo va a dar a la cultura. Le van a poner IVA a los libros, le van a poner IVA a las taquillas de los teatros, a las taquillas del cine, a todos los productos que nosotros compramos para poder hacer nuestras obras de teatro, nuestras películas. ¿Cuántas obras de teatro y cuántas películas vamos a hacer si una tabla para la escenografía que te costaba $2 ahora te va a costar $2.38 o $2.39? No
hacer mucho. El asunto del IVA es un asunto que hay que resistir, simplemente por sentido común, porque a quien más va a afectar el maldito IVA va a ser a nosotros los pobres, a los artistas, a los universitarios, a la gente de la clase media y a la gente que no gana suficiente dinero para poder vivir en este país. Así que ahí hay una resistencia que hacer. Es una resistencia inmediata, a corto plazo. También hay una resistencia a largo plazo. No nos podemos olvidar el poder de Justin Bieber, como le digo yo a mis estudiantes, y el poder del MTV, y el poder del cable TV, y el poder de Hollywood, y el poder de la propaganda estadounidense que todos los días va rascando y minando la solidez de nuestra cultura. Por lo tanto, la cultura tiene que ser un arma de resistencia dinámica. Dinámica. ¿Cuántas palabras en inglés nosotros utilizamos todos los días? Y ahí tenemos un problema. Y no nos estamos dando cuenta. Entre el so, whatever, anyway. Yo he oído conversaciones entre mis estudiantes. Ay, so, profe. ¿Cómo que so? No hay una palabra en español que pueda definir lo que quiere decir so, o whatever, o anyway. ¿No? Dice, ay, profe, pero es que eso es la juventud. No, coño, eso es el idioma. Y lo único que tú tienes para resistir la americanización es tu idioma. Es la manera en que hablas, es la manera en que te expresas. Cuando me dicen, ay, profesor, el fucking tal cosa. No, yo creo que en español hay una palabra que sustituye eso. No la quiero decir porque es muy fea, pero fucking esto, fucking lo otro, fucking aquello. Y esa es la resistencia cultural, esa es la resistencia, pero la identidad misma es una lucha que tiene que ser resistente. Todos tenemos que ser disidentes. Lo que ha hecho este gobierno y los gobiernos anteriores con la cultura es irla desmantelando poco a poco, poniendo gente mediocre a dirigir las organizaciones culturales, eliminando el pasado, borrando la sombra, borrando ni siquiera la imagen de la gente que ha dado su vida por esta cultura. Yo dirijo el Ateneo Puertorriqueño. Tenemos un presupuesto de $500,000 de pesos para mantener cerca de 12 empleados, 2 de las bibliotecas más importantes de Puerto Rico, una colección de arte importantísima que tenemos, manuscritos musicales del siglo XIX. Bueno, no tiene usted idea de lo que nosotros conservamos. Y nos dan $500,000 de pesos para mantener todo eso. Y nos llega una carta hace 2 meses. Tenemos que quitar 30,000 pesos de lo que ustedes tienen, porque el país está quebrado y el país le faltan chavos. Oiga, no es como para levantarse en armas, ¿no? ¿Y por qué el país está quebrado? No es por culpa de su propia mediocridad, no es por culpa de los propios robos que ustedes han hecho durante los últimos 50 años. No hay que ser resistente, claro que hay que ser resistente. Yo me pasaba en un programa de radio que yo tenía con Armando Valentín diciendo, señores, protesten, tírense a la calle, hagan protestas, hablen. Y siempre venía el jefe de redacción corriendo, Roberto, no puedes incitar a la gente a que se levante en revolución, no puedes hacer eso. Por qué no? ¿Dónde están los grandes cambios sociales, los grandes cambios de la civilización? En la gente que protesta, no es el que se queda en su casa mirando la televisión. En la gente que usa todas las herramientas a su alcance. ¿Saben cuál es la mejor herramienta de la que disponemos ahora mismo? El maldito Facebook. Yo tengo 21,000 amigos. Cualquier cosa que a mí se me ocurra, esos 21,000 amigos lo van a escuchar. Y a su vez, a aquellos a quienes les guste, le van a dar compartir y lo van a escuchar todos los amigos de esos amigos. ¿De qué estamos hablando? De un montón de gente que se da cuenta de que usted está encabronado y que usted tiene el deber de resistir, y con argumentaciones lógicas, con el uso del intelecto y de la inteligencia, con el uso del criterio, porque muchas veces no sabemos distinguir entre opinión y criterio, y con esto me despido. Mi hijo mayor, cuando tenía 10 años, le gustaba mucho la música de Metallica, un grupo de rock americano. Se llama Metallica. Y yo le pregunté, hijo, ¿y por qué te gusta ese grupo? Es que suena chulo, papi, coño, mira, eso, la guitarra. Ok, pero ¿por qué no nos detenemos a tratar de averiguar por qué te gusta? Pues papi, por la música. No. Esa es tu opinión. ¿Te gusta? ¿Te complace? No. ¿Por qué? Contéstame esa sencilla pregunta. Pues chico, papi, ya te la contesté. No me la has contestado.
Dame una razón que yo, que no escucho Metallica, pueda entender por qué a ti te gusta esto. Bueno, pues por la letra. Ok, fantástico. ¿Qué dice la letra? Pues papi, mira, en esta canción la letra dice tal y tal y tal cosa. ¿Y a ti te gusta? ¿Tú crees en eso? ¿Tú crees en la justicia que está hablando esa letra de esa canción? Sí, claro, papi. Ah, pues ahí tienes una razón por la que te gusta. Porque compartes una idea, porque compartes un pensamiento. No es porque simplemente te guste como suena, ¿no? A mí no me gusta la Mona Lisa, pero es el cuadro más importante de la pintura. ¿Por qué? Por miles de razones. Hay montones de tesis y de libros escritos que justifican la excelencia de la Mona Lisa. A mí no me gusta. Yo no la tendría en la sala de mi casa. Pero no voy a decir jamás que es una mala pintura porque no me gusta. Y nosotros tenemos la costumbre de decir que algo es malo porque simplemente no nos gusta. Señores, la resistencia puertorriqueña no es un asunto de gustos ni de opiniones, es un asunto de criterio. Se trata de la existencia de todo lo que estos patricios, tanto blancos como negros, formados en el transcurso de más de 5 siglos, no nos olvidemos de nuestros taínos, que contribuyeron muchísimo a esa resistencia desde su revolución de 1511, la revolución de Agüeyman el Bravo. Desde allá abajo estamos resistiendo desaparecer, víctimas de 2 horrorosos imperios, como fueron el Imperio Español y ahora el Imperio Estadounidense, que su deseo mayor es eliminarnos de la faz de la tierra. Así que la resistencia, tanto política como cultural, tiene que ser la que domine nuestras ansias y nuestro corazón para poder sobrevivir en un mundo que no quiere que nosotros vivamos. Eso es todo. Si tienen alguna pregunta, un placer hablar con ustedes. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguno de los estudiantes, comentarios, profesores, en confianza? Antes de continuar, hay una cosa bien interesante lo que dijo Roberto Ramos Perea. Es que siempre nos acordamos de la revolución de 1868, pero se nos olvidan las revoluciones de esclavos y de negros, que fueron sobre 22 revoluciones, muchísimas durante el siglo XIX, y eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, preguntas por ahí. Sí, tú empezó hablando de tengo una confusión con los babaraos y los chancoyos babaraos. ¿Usted está hablando en ese aspecto como hombre o como deidades? Porque tampoco es el primer babú. No, estoy hablando como hombres, hombres que existieron. Sí, no debes confundir la religión yoruba con la santería, son 2 cosas diferentes. La religión yoruba es la que practicaron los yorubas de África. La santería es una derivación de muchísimas otras cosas que ocurrieron en las Antillas que no ocurrieron en África. O sea, que cuando usted habla de eso, nunca... Bueno, la santería es una religión como cualquier otra, ¿no? Nunca hubo base a través de los pataquín, de los... Sí, bueno, que hay pataquíes antiquísimos del África, de la religión yoruba antigua, pero no necesariamente son los pataquíes cubanos o los pataquíes afrocaribeños, ¿no? Estoy hablando, remitiéndome a las raíces africanas, porque las raíces de la santería pues son otras, ¿no? Muy diferentes. Diablo, esa pregunta es una tesis doctoral, pero te la voy a resumir. La cultura puertorriqueña es un desastre en términos de política pública, en términos de lo que el gobierno hace con la cultura. Nosotros tenemos un problema, y es que a este gobernador que nosotros tenemos, al igual que el que tuvimos antes, no le importa un comino la cultura. Este gobernador que nosotros tenemos le encargó la cultura a su hermano, Antonio García Padilla, le dijo: resuelve a esos cocones socialistas y comunistas, dale lo que pidan, que no jodan más. Yo le he escrito 6 cartas públicas al gobernador de Puerto Rico notificándole sobre nuestra resistencia cultural. ¿Me ha contestado alguna? No. ¿Qué hace este hermano del gobernador? Nombra a sus amigos a dirigir la cultura. Y cuando tú nombras a tu amigo a dirigir la cultura, pues te olvidaste de que existen otro montón de personas que pudieron haber tenido mejores cualificaciones que tu amigo. Y los gobiernos son eso, funcionan por amistades, funcionan por alianzas, funcionan por deudas, por chantaje. ¿Qué gobierno funciona limpiamente? Ninguno. Y nosotros acabamos de tener a una directora ejecutiva del Instituto de Cultura que estuvo año y pico ganando un sueldo mayor que el del mismo gobernador, que lo que hizo fue destruir el Instituto de Cultura.
destrozar el Instituto de Cultura, que es para nosotros, pues en este momento es una pena decir que no se puede ni tener el pie, pero para nosotros es una institución que importa mucho, que hace mucho, que hizo mucho. No solamente es el sueño del maestro Ricardo Alegría, sino que es la que representa al Estado en términos de cultura. El Estado tiene que tener una representación de su posición cultural, porque ese Estado lo pagamos tú y yo el 15 de abril, con el caso WIPR. A mí WIPR me tomó casi 2 años establecer una pelea a sangre, a muerte, contra los funcionarios de la WIPR para que me permitieran filmar la película de La Llamarada. ¿Qué estaban haciendo antes? Peliculitas de amor, novelitas rosas. Le dije, pero ustedes son la estación del pueblo. Ustedes tienen que darle al pueblo lo que el pueblo necesita. ¿Y qué necesita el pueblo? Su cultura, su identidad, su literatura, sus libros, su arte, su música. El pueblo no necesita novelitas de amor. ¿Cuántos de ustedes ven las novelitas coreanas de WIPR? ¿Cómo es posible que la estación del gobierno de Puerto Rico dé novelas coreanas? Y yo se lo pregunté al gobernador directamente en uno de los foros. ¿Hasta cuándo usted, cuando salga gobernador, va a permitir que este pueblo siga viendo novelas importadas de Corea? No, vamos a bregar con eso, reúnete conmigo, me reuní intereses con él, bueno. ¿Por qué? Porque la cultura para el gobierno de Puerto Rico no es un tema urgente. La cultura está constituida en su mayor cantidad por intelectuales, muchos de ellos socialistas como yo, muchos de ellos de izquierda, independentistas, la gran mayoría. El gobierno no va a bregar con eso. Entonces son gente que no le produce votos. Esa gente produce identidad, produce cultura, producen bienes intangibles, cosas que no puedes tocar, cosas que tú no puedes pagar con ellas en el supermercado. Entonces, cuando tú tienes ese materialismo en el gobierno, por un lado, y tienes la extrema espiritualidad y resistencia, tanto política como cultural, de otro lado, pues es como preguntarte qué tú prefieres, la libertad o un plato de comida.